Vamos a hablar acerca del tema de prevención en materia de salud. Y es que las enfermedades renales y la prevención se ha vuelto un tema esencial en la agenda en cuanto a salud se refiere a México. Hay que decir que las enfermedades renales están creciendo en cuanto a la presencia que ésta tiene en el sistema de salud mexicano. Casi todos sabemos las complicaciones y lo difícil que es el tratamiento y terapia para una persona que padece de estas enfermedades. Y pues bueno, también sabemos que prácticamente todo paciente con alguna otra enfermedad de tipo metabólico tiene un alto riesgo de desarrollar este tipo de padecimientos. Sabemos de hecho que la mayor causa, las principales causas de la enfermedad renal de hecho son la diabetes y la hipertensión, dos de las enfermedades más comunes en México y de las que generan la mayor tasa de mortalidad. No me detengo tanto en la parte de la fisiología de los riñones, creo que esa parte la entendemos prácticamente todos. Basta decir que los riñones, dentro de las múltiples funciones que tienen, está la producción de orina, la filtración de la sangre, esta función como un colador, ¿verdad? Atrapando sustancias de desecho y eliminándolas. Eliminan desechos metabólicos. Recordar que los desechos metabólicos los producimos todos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos produciendo desechos metabólicos y esto se da a consecuencia del simple metabolismo. Nosotros producimos energía y a consecuencia tenemos que producir algún desecho metabólico. Tenemos órganos que se encargan de eliminar estos residuos, por ejemplo los riñones. Eliminan el exceso de líquido o ayudan a prevenir la deficiencia del mismo. Regulan mucho del balance de líquidos en tu cuerpo. Mantienen un equilibrio de electrolitos en relación al agua y el volumen de algunos minerales como es el sodio, el potasio. Ayudan a la regulación de la presión arterial. Esta es una de las razones de por qué prácticamente todo paciente con hipertensión termina siendo nefrópata y prácticamente todo paciente nefrópata termina siendo hipertenso. Colaboran en la producción de glóbulos rojos y en la función de mineralización de los huesos. Entonces los riñones son un órgano muy importante, es un órgano esencial. No podríamos vivir sin función renal. Y por eso son tan importantes, ¿verdad? Ahora, desde esa perspectiva, la enfermedad renal crónica, como sabemos, es un padecimiento, pues el nombre lo dice, crónico. Esto significa que tus riñones, una vez que han empezado el daño, solamente consisten en un proceso de deterioro progresivo. Tus riñones gradualmente irán deteriorándose más, hasta llegar al punto de padecer insuficiencia renal. Es decir, que el riñón ya no sea suficiente y vasto para llevar a cabo las funciones vitales que este órgano genera. Y es que aquí es importante decir que tu riñón normalmente se va dañando de a poco. De hecho, tú puedes empezar a presentar los primeros indicios de daño renal incluso siendo muy joven si llevas algunas conductas poco sanas para la vida, por ejemplo un consumo de alcohol elevado, si eres fumador, si consumes algún tipo de droga, si presentas algún padecimiento como es obesidad, diabetes o demás. Tus riñones entonces pueden irse deteriorando desde muy joven. Entonces, esta idea de que cuando seas grande vas a padecer de enfermedad renal es relativamente falsa porque empiezas a padecer deterioro de los riñones o puedes empezar a padecerlo desde que eres muy joven. De hecho, como sabemos, una de las principales problemas en materia de salud que nos encontramos son pacientes que desde jóvenes empiezan a desarrollar indicios o datos que podrían causar enfermedades metabólicas. Desde jóvenes empiezan a desarrollar resistencia a la insulina, empiezan a tener factores protrombóticos y demás, y esto eleva el riesgo de lesión renal. Perdón, y antes de continuar, nada más como una colaboración de ustedes hacia la ponencia, me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, las fueran anotando en el chat para no activar micrófonos y no hacer como desorden. Y al final de la ponencia vamos a leer las preguntas, checar si hay algunas que se repitan por ahí y dar respuesta. Pero entonces si alguien tiene alguna pregunta puede ir escribiendo por medio del chat las que tenga y por ahí vamos respondiendo. Bueno, el problema de los riñones, los problemas de enfermedad renal pues son demasiado comunes en México, son grandes de hecho. Se estima que 40,000 casos se detectan por año, que 80,000 personas mueren por esta causa y que hay cerca de 3 millones de mexicanos que podrían tener enfermedad renal y no saberlo. De hecho, las enfermedades renales son un problema fuerte en materia de salud. Uno de los mayores problemas que esta enfermedad tiene es que podría presentarse de manera asintomática en sus etapas iniciales. Esto significa que podrías ya empezar a presentar algún tipo de daño renal, no saberlo, ya estar coexistiendo con este daño renal,
no atenderlo a tiempo y entonces elevar el riesgo de que se presenten complicaciones por el mismo padecimiento. Es un problema muy severo en realidad. De hecho, el problema no solamente en México, sino en el mundo es tan severo que desde hace ya muchos años existen las campañas del Día Mundial del Riñón. Este, estas campañas han buscado durante todo el tiempo que han existido dar mensajes claves para la prevención, la atención y la valoración de pacientes en mayor riesgo. Esta campaña cada año adopta alguna nueva temática. Por ejemplo, hace algunos años hubo la salud renal para la mujer, salud renal del niño. Este año, por ejemplo, el eslogan, el lema y la búsqueda de esta campaña es la salud renal para todos, tema que vamos a tratar de abordar el día de hoy. Este, decíamos que el padecimiento es tan grande que de hecho ya representa un problema en materia de salud pública para no solamente para México, ¿no? Sino para el mundo. De hecho, se estima que los sistemas sanitarios, como sabemos en el planeta, en la mayoría de los países, de hecho ya industrializados, está próximo a colapsar. En México no es la excepción. El sistema de salud pública no se da abasto para la gran cantidad de casos que están apareciendo de estas enfermedades complejas, cuyo tratamiento además es costoso. De hecho, empezamos a notar que este tipo de pacientes, por ejemplo, pues bueno, va solamente en incremento si estamos observando que en las estadísticas de salud de México hay un incremento de pacientes con diabetes e hipertensión. Explicamos ese punto más a detalle. Si la principal causa de la enfermedad renal, si las principales causas, no siendo las únicas de enfermedad renal en el mundo, son la diabetes y la hipertensión, y la diabetes y la hipertensión están creciendo en el mundo, esto solamente nos dice que entonces hay un riesgo de que en futuros años, en próximos años, vamos a ver un incremento súbito del caso de pacientes nefrópatas, lo cual representa pues una problemática en salud. Los tratamientos para los pacientes nefrópatas, además de difíciles, son costosos, requieren de mucha atención. Y pues bueno, una de las complicaciones de esta enfermedad por la evolución normal de la misma te llevarán a diálisis y hemodiálisis, para lo cual en realidad México no está facultado, no estamos facultados para atender a tantos pacientes nefrópatas en servicio de hemodiálisis o diálisis. Así que es un problema de salud muy grave, ¿no? Es una problemática que a pesar de que ahí está, que se ve venir, como la pandemia de COVID, ¿no? O sea, se veía venir desde enero del año 2020, la pandemia de enfermedad renal y pacientes en necesidad de diálisis y hemodiálisis. Ahí está, se ve venir la ola como un tsunami, pero la verdad es que en muchos países, México entre ellos, no se están haciendo las suficientes campañas preventivas y no se está planificando en el sistema de salud cómo atender a esos pacientes. Así que va a haber una crisis muy fuerte de esta enfermedad. Recordar que un tratamiento para pacientes nefrópatas es sumamente caro, ¿verdad? Una hemodiálisis en promedio en México cuesta alrededor de 1,400 pesos. Así que es sumamente caro el tratamiento. Para la enfermedad renal existen muchos factores de riesgo, dentro de los cuales podemos destacar los antecedentes familiares de hipertensión. Si tú tienes antecedentes heredofamiliares de hipertensión arterial, tu riesgo ahí está, es mayor. El consumo de tabaco es uno de los factores de riesgo más fuertes que tenemos. La obesidad, caracterizada por no solamente el índice de masa corporal mayor a 30, sino acompañada de un porcentaje de grasa relativamente alto, principalmente cuando esta es grasa visceral. La inactividad física y el sedentarismo son un factor importantísimo. En esta pandemia por COVID, los minutos y el tiempo de actividad física de la población ha decrecido demasiado. Es importante que empecemos a prever en este sentido. Existen por ahí muchas metodologías y que por ahí vamos a hablar al final de ellas en relación al tema de prevención en materia de actividad física que podríamos ir adoptando como cultura en general, recomendando a los pacientes y empezando a aplicarla incluso entre nosotros mismos para prevenir el sedentarismo y la inactividad física. Por ahí existen reglas, por ejemplo, como la de los 12,000 pasos al día o demás, pero bueno, vamos a hablar un poco más adelante sobre estas estrategias. Hay el riesgo de dislipidemia, el factor de riesgo también se eleva cuando hay presencia de dislipidemia, recordando esta es alteración de los valores de colesterol, específicamente cuando el colesterol LDL es alto, pero también cuando el HDL es bajo. Cuando los triglicéridos son altos, pues el riesgo es aún mayor, ¿no? El riesgo de diabetes es altísimo, pero principalmente cuando la diabetes está muy descontrolada.
Recordar que hablamos de diabetes descontrolada cuando no hay una regularización en la glucemia diaria del paciente, cuando se presentan picos hiper e hipoglucémicos durante el día y cuando no se está estableciendo el control por medio de la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada hay que recordar que se tiene el objetivo de que el paciente con diabetes maneje valores menores a 6.5. Bueno, si revisamos la clasificación NADA, de hecho te maneja 7. Realmente el valor de referencia ideal sería mantenerse por abajo del 6.5 en el paciente ya diabético. Este, Antecedentes de enfermedad renal previa, por ejemplo, todos los pacientes que han tenido problemas renales como son pielonefritis, por ejemplo, que son un tipo de infección de los riñones, pacientes que han padecido, no sé, de litiasis renal, sí tienen un riesgo adicionado de enfermedad renal, o los pacientes mayores de 50 años. A partir de los 50 años es como si genéticamente se rompiera una garantía, ¿no? Una garantía genética de protección a los riñones. Ahora, es importante mencionar que estos al final son factores de riesgo y como todo factor, pues bueno, al final nos habla de un porcentaje de riesgo. ¿Qué significa porcentaje de riesgo o factor de riesgo? Significa que tú puedes ir acumulando estos factores de riesgo, pero que esto no significa que efectivamente vas a desarrollar la enfermedad, o podrías tener muchos factores de riesgo en caso contrario pocos factores de riesgo y desarrollar aún así la enfermedad. Por ejemplo, existe el caso de pacientes que no son diabéticos, no son hipertensos, no fuman, no presentan obesidad, realizan ejercicio y aún así desarrollan enfermedad renal. Bueno, esto puede obedecer a otras causas, estos solamente son factores de riesgo. Ahora, decíamos, esto de los factores de riesgo es el equivalente a, no sé, como comprar los boletos de una rifa, ¿verdad? Si hay 100 boletos para sacarte el premio pesado, ¿no? Que es la enfermedad renal, pues bueno, tener antecedentes familiares de hipertensión a lo mejor te da 5 boletos. Fumar te da otros 20, presentar obesidad te da otros 20, ser sedentario a lo mejor te da otros 7 boletos más, la dislipidemia te dará 15 y así irá sumando, 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 sumando. Ahora, si hay 100 boletos y tú tienes 90, es muy probable que te lleves el premio, ¿no? Que en este caso no lo queremos. Entonces es importante. Si observamos dentro de esto, existen factores de riesgo modificables, pero también hay factores de riesgo que tristemente no podemos modificar. Por ejemplo, sí podemos prevenir la diabetes, pero en el caso del paciente ya diabético no podemos prevenirla. ¿Qué sí podemos hacer? Controlarla, manejarla de forma correcta, prevenir la hiperglucemia, prevenir la descompensación metabólica. No podemos prevenir tus antecedentes familiares de hipertensión. No puedes evitar que tu papá ya haya sido hipertenso. Sí puedes prevenir el desarrollarla tú. Ahora, ya eres hipertenso, esto ya no tiene reversa, pero sí puedes controlar tu presión arterial a partir de dieta, actividad física adecuada y la terapia farmacológica correcta. Sí podemos prevenir, por ejemplo, el consumo de tabaco, vamos, no hay que fumar, ¿verdad? Podemos prevenir, por ejemplo, el consumo de alcohol, que por aquí no aparece, pero también es un factor de riesgo importante. No puedes prevenir el envejecimiento, pero sí puedes prevenir las características de tu envejecimiento. Puedes por ahí tratar de llevar una vida sana y entonces retardar el proceso de deterioro indistintamente de la acumulación de años. Entonces la parte interesante aquí de esto es que debemos discernir qué factores de riesgo tengo, cuáles son los modificables y empezar a trabajar en su modificación, cuáles son no modificables y bueno, entonces empezar a vigilarlos para para que no acumulen mayor factor. Algunas recomendaciones en materia de prevención primaria son estas. Primero, pues hay que conservar una dieta saludable, esto ya lo sabemos. De hecho, la primera medida preventiva para la enfermedad renal es la dieta sana. Después, revisar los niveles de glucosa en sangre constantemente, hacerse pruebas aleatorias de glucosa en sangre si no presentas ni resistencia a la insulina ni diabetes. En caso de sospecha de diabetes o resistencia a la insulina hay que hacerse pruebas especializadas. Hay que realizar ejercicio al día. Yo estoy muy en desacuerdo con la recomendación general de los 30 minutos al día. Evidentemente no es así. Cada quien tiene que hacer ejercicio acorde a sus necesidades, capacidades y características. Es importante discernir el tipo de ejercicio que hacemos. Es importante discernir la cantidad y el cómo nos adaptamos a él. Pero sí sería importante mencionar que hay que hacer actividad física o en su defecto practicar ejercicio. Recordando que hay una diferencia, ¿verdad? No es lo mismo ser físicamente activo a realizar ejercicio. Tú puedes ser físicamente muy activo durante el día y eso sí te va a dar cierto factor preventivo. Y después podrías no hacer exactamente ejercicio. Bueno, esa es otra historia.
tú podrías llevar una vida relativamente sedentaria por la demanda, por ejemplo, de tu trabajo. Los que son estudiantes, pues bueno, pasan 4 o 6 horas sentados al día. Este, definitivamente eso no lo puedes modificar, ¿no? Pero sí puedes salir y empezar a hacer ejercicio, puedes hacer ejercicio antes, después de la escuela, para compensar un poco del sedentarismo obligatorio que las actividades demandan. Tú podrías tener un trabajo muy sedentario, como la mayoría de los nutriólogos, ¿no? Estar sentado en un consultorio es sedentario, te lleva al sedentarismo definitivamente. Hay que compensar haciendo ejercicio, realizando actividades, monitorizando que nuestra actividad al día no haya estado limitada por las horas que tuvimos que estar sentados. Y ahí hay varias estrategias que se pueden implementar, de las que vamos a hablar más adelante. Hay que monitorizar la presión arterial, recordar que la hipertensión arterial es una enfermedad que puede ser silenciosa, puedes presentar hipertensión arterial o empezar a elevar tu tensión arterial y realmente no detectarlo. Puedes no presentar síntomas iniciales de la hipertensión arterial y ya estar desarrollando la enfermedad. Por ello se recomienda establecer procesos de control. Dirás, bueno, oye, pero yo soy joven, físicamente activo, no me alimento tan mal. No importa, es importante que estés revisando tu presión arterial con cierta regularidad. Hay que mantenerse activo y en un peso saludable, eso es definitivo. Mantener una masa muscular y una masa grasa adecuadas. Es importante revisar la proporción de masa grasa visceral para prevenir riesgos asociados a esto. Hay que reducir el consumo de sal, y esto no significa eliminar el consumo de sal, que es un tema diametralmente opuesto. No necesitas llevar una dieta totalmente libre de sal, excepto, claro, que hay algunas contraindicaciones, pero sí necesitamos consumir una cantidad de sal mucho menor. La recomendación de sodio entre la población mexicana oscila entre los 2000 y los 3000 miligramos por día, pero en datos encontrados en encuestas como el ENSANUD, existen asociaciones de hasta 5000 miligramos de ingesta de sodio al día. O sea, estamos hablando del doble, comemos el doble de sal de la que deberíamos. Basta con revisar la mayoría de los productos que consumimos y nos daremos cuenta de que en 2 o 3 productos ya estamos ingiriendo la cantidad de sodio que deberíamos ingerir al día, más aparte la que vamos a consumir por alimentos. Hay que consumir 2 litros de agua diariamente. Esta medida, recordar que también es inexacta. En realidad hay que consumir una cantidad de agua suficiente que va en función a tu peso, a tu volumen, tus actividades. Normalmente se recomienda la regla de los 30 mililitros por kilogramo de peso. Es importante revisar que estés consumiendo más o menos ese estándar y agregarle a esto la cantidad de agua requerida por la actividad física. En este caso se recomienda realizar test de sudoración, medir cuánto estás perdiendo de líquidos durante el ejercicio para reponer la cantidad exacta. Y no hay que fumar, aquí no hay un límite tolerable, no existe esto de ¿y cuánto es sano fumar al día? No es sano fumar, hay que dejar de fumar, hay que evitar el fumar. Eso es casi algo que ya deberíamos empezar a trabajar como sociedad, ¿no? A exigir como sociedad que el cigarro de verdad debería estar prohibido incluso. Vamos a hablar ahora acerca, bueno, ya hemos hablado acerca de cuáles son las funciones esenciales de los riñones, cuáles son algunos de los factores de riesgo y algunas medidas preventivas en general. Vamos a tocar el tema de algunos mitos en salud y nutrición, en salud renal y nutrición. Me di a la tarea de hacer una pequeña encuesta por ahí entre pacientes y entre algunos conocidos para determinar cuáles eran los mayores mitos que ellos tenían en cuanto a la nutrición y la salud de sus riñones, y me encontré 3 que me pareció sumamente interesante abordar, ¿no? El primero de ellos es si las dietas altas en proteína causan daño renal, que es un paradigma, ¿no? Que siempre ha existido, es un tabú que siempre ha existido. Ante esto, pues bueno, la revisión que hemos podido realizar entre lo que llevamos en la profesión más la búsqueda realizada para abordar este tema, pues nos diría que técnicamente no. De hecho, las dietas altas en proteína técnicamente no causan daño renal. Por aquí les ponemos por ahí algún artículo muy interesante que nos encontramos con los canadienses, que son de verdad son masters en este tema de salud renal. Y bueno, lo que podemos decir es esto: es cierto que las dietas altas en proteína no están causantes de la enfermedad renal, pero hay que discernir cuando hablamos de evidencia científica, ¿verdad? No es lo mismo asociación que causa. Si bien es cierto, no podemos establecer que una dieta alta en proteína sea la causante de la enfermedad renal,
sí existe una asociación de una dieta muy alta en proteínas y un mayor factor de riesgo para enfermedad renal. Es decir, si tú comes mucha proteína, más proteína de la que deberías, es poco probable que esta cause que tengas enfermedad renal. Pero si tú comes mucha proteína más de la que deberías y tienes otros factores de riesgo más algunas comorbilidades, esto sí puede ocasionar enfermedad renal. Por ejemplo, imaginémonos el caso de un paciente que padece de hipertensión arterial, con sobrepeso, con antecedentes de problemas renales previos, por ejemplo pielonefritis, con una dieta muy alta en proteínas. ¿Cuánto es alto en proteínas? Depende mucho de la tolerancia y el gasto de las mismas proteínas, ¿verdad? Hay pacientes que en promedio no llegan a requerir jamás más de 1.2 gramos por kilo de peso, y recordar que no existe evidencia suficiente para dar dietas más allá de los 2 gramos por kilo de peso. Realmente no existe evidencia científica que te diga que dar dietas con más de 2.1, 2.2 gramos de proteína por kilo de peso tenga un efecto favorable para nada. Y que de hecho no hay forma de que nuestro cuerpo utilice más de esa proteína. Entonces, si este paciente tiene antecedentes de enfermedad renal, por ejemplo, padeció de pielonefritis hace 2 años, es hipertenso, presenta obesidad y lleva una dieta con 3.4 gramos de proteína por kilo de peso, sí, la proteína no va a ser la que le cause la enfermedad renal, pero sí se va a asociar por el impacto que esta va a tener en la salud de los riñones, más todos los otros factores de riesgo que están generando el daño renal, pues como la gota que derramó el vaso, y entonces contribuirá al desarrollo de su enfermedad renal. Esa sería la gran diferencia que podemos encontrar con base en la evidencia disponible. Entonces, ¿se recomiendan las dietas hiperproteicas? No, la verdad es que no. ¿Deberíamos consumir dietas hiperproteicas? No existe ni una sola justificación de que éstas sean necesarias. Ahora, si yo consumo dietas ligeramente altas en proteína, ¿voy a tener enfermedad renal? Probablemente no. Tampoco te va a servir para nada, probablemente. Pero es importante discernir esa información, ¿verdad? Este, Ahora, por otro lado, existe el tabú entonces de que las dietas demasiado bajas en proteína me van a prevenir la lesión renal. Por ejemplo, que las dietas vegetarianas previenen el daño renal. Pues tampoco. De hecho, no existe evidencia que diga que una dieta muy baja en proteína puede prevenirlo. Al contrario, una dieta demasiado baja en proteínas que cause malnutrición o que cause incluso desnutrición, y aquí no es atacar a la dieta vegetariana, porque puede ser de hecho bastante favorable para la salud, incluso más que la dieta correcta tradicional mexicana, ¿no? El tema es que si la dieta está mal planificada, por ejemplo, hay personas que en el afán de volverse vegetarianos hacen un desastre de su alimentación y convierten a su dieta en una bomba de tiempo, ¿no? Es una dieta baja en proteínas, baja en ciertos aminoácidos, baja en ácidos grasos esenciales, y les va causando desnutrición. Bueno, esa desnutrición es más probable que te lleve al daño renal. Entonces, ni mucha proteína ni poca proteína, la suficiente. No es cierto que la dieta muy alta en proteínas te cause enfermedad renal, pero sí va a aumentar tu factor de riesgo para desarrollarla, más si existen otros factores asociados. Otro tabú de los más encontrados, referidos por las personas con las que estuvimos haciendo esta pequeña encuesta, fue si los suplementos podían dañar los riñones. La respuesta sería que técnicamente no, tampoco. Pero las prácticas de suplementación que encontramos tradicionalmente en la alimentación de la persona que se suplementa, sí se asocian también a un tipo de mayor riesgo. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, digo, si tu dieta fuera correctamente bien calculada en cuanto a la proporción de calorías, carbohidratos, proteínas, grasas, aminoácidos, vitaminas, de todo, y los suplementos estuvieran dentro de este cálculo, es poco probable que desarrolles daño renal. Ya estaríamos hablando de que tomes algún producto que pueda contener un producto tóxico, ¿no? Pero estamos hablando prácticamente de sustancias incluso prohibidas. Que de pronto es una práctica demasiado encontrada en gimnasios, centros deportivos, con pseudo nutriólogos y pseudo entrenadores. Este, pero si tu suplementación está bien estimada, bien calculada, acorde a tus requerimientos y demás, sería poco probable, muy poco probable, que alguno de los suplementos o el uso de suplementación causara esta enfermedad renal.
pero normalmente encontramos, y digo, esto es generalizar a lo mejor un poco porque no aplica para toda persona que se suplementa, pero sí encontramos que muy comúnmente muchas personas que utilizan suplementos tienden a utilizar más suplementos de los que incluso deberían. Por ejemplo, terminan usando 6 7 suplementos diferentes. Usan, por ejemplo, proteínas y una o dos tipos de proteína, de hecho. Consumen creatina, aminoácidos ramificados, algún ganador de masa corporal, preentrenamientos, betalanina, entre otras muchas cosas más. O sea, terminan metiéndose 6 7 productos y normalmente estos no van estimados acorde a los requerimientos nutricionales. O sea, muchos de ellos ya venían en sobreingesta por la alimentación, más la sobreingesta por suplementos. Estamos hablando de un consumo excesivo de proteínas, estamos hablando de un consumo excesivo de sustancias que podrían repercutir, por ejemplo, en la salud vascular, y esto sí podría potencialmente causar enfermedad renal. Entonces, usar un suplemento que esté bien validado, que esté bien certificado y que esté calculado y estimado dentro de tu plan de alimentación, es muy poco probable que te cause algún problema renal. Si lo causara, habría que revisar, por ejemplo, si el producto de verdad cubría con los lineamientos de un suplemento avalado, sano y demás, si no existía alguna reacción adversa al mismo suplemento o si no existía alguna comorbilidad o algún factor de riesgo no detectado, pero ahí existente. Ahora, la mala práctica en cuanto a la suplementación que comúnmente vemos en México sí te puede llevar a lesión renal. La moraleja de esto sería no consuma suplementos, no prescriba suplementos sin hacer valoraciones previas de pacientes. Por ejemplo, no le prescribas a un paciente uno de estos famosos preentrenadores, que es una porquería, la realidad es esa, este, si no le has hecho estudios previos al paciente. Por ejemplo, no sé, un electrocardiograma para ver salud cardíaca y que no hay ningún problema por usarlos. No le prescribas dietas hiperproteicas con uso de proteínas si no has hecho prueba de la tolerancia y función de las mismas proteínas. No podemos dar este tipo de suplementos y dietas por más que el paciente te los exija. Quiero suplementos. No, primero estudios. No, pero es que quiero suplementos. Hay que hacer estudios, checamos función renal, checamos tolerancia a proteínas y si nos funciona, va el suplemento. Si no, no. Quiero no sé, un ganador, quiero un recuperador como creatina, betalanina, etcétera. Bueno, primero vamos a hacer mediciones para ver realmente si hay un sobredesgaste después del entrenamiento para ver si lo necesitas y después revisar cuál sería el más eficiente. Hay que tener mucho cuidado con la suplementación porque si hay una asociación de la sobresuplementación, vamos a llamarla así, la sobresuplementación y el daño renal. Entonces, suplementarte de forma sana no está asociado al daño renal. La sobresuplementación o la mala suplementación sí se asocia con enfermedad renal. Otro tabú que nos encontramos mucho es si las carnes rojas son dañinas para los riñones. Existe este tabú de que comer carnes rojas, como es por ejemplo la carne de res, pues te acerca más a la enfermedad renal. Y la realidad es que tampoco. De hecho, la dieta con alimentos de origen animal no está asociada directamente al daño renal. Las carnes rojas no elevan tu riesgo de enfermedad renal siempre y cuando otra vez la cantidad sea correcta. Recordar que en algunos estilos dietéticos de países, de lugares del mundo donde la enfermedad renal es mucho menor en incidencia, como es por ejemplo los países del Mediterráneo con su dieta mediterránea, pues la carne roja es muy poco consumida. Normalmente se acostumbra a comerla entre 1 y 2 veces, pero por mes. Los mexicanos tradicionalmente cuando hacemos evaluaciones, de hecho en datos recabados por encuestas como el Ensanud, encontramos que se consume entre 3 y 4 veces por semana en promedio entre la población mexicana. Así que sería más bien el sobreconsumo de esta, no solamente en frecuencia, sino en cantidades, lo que podría asociarse por ahí a algunos problemas alternativos, por ejemplo, hipercolesterolemia, elevación de los valores de ácido úrico, y que todo eso sí podría asociarse con daño renal. Entonces diríamos que el sobreconsumo de carne, y no me limitaría a la roja, sino a todos los alimentos de origen animal, pero es el sobreconsumo, es decir, elevar en la frecuencia de consumo y en cantidad de consumo, sí podría asociarse a complicaciones que después pueden llevarte a enfermedad renal, por lo cual concluiríamos en esa parte que se asocian en cuanto al sobreconsumo y de forma indirecta. Ahora, la alimentación basada en plantas, como las dietas vegetarianas,
Tampoco, como decíamos hace un momento, se han asociado un menor riesgo renal si existen estas comorbilidades previas. Sin embargo, normalmente estas dietas, normalmente, porque también hay casos, como mencionábamos hace un momento, de personas que a pesar de llevar este tipo de dietas, pues hacen un desastre de su alimentación, pueden asociarse al desarrollo de estas enfermedades. Algunas medidas preventivas que vamos a recomendar en materia de nutrición y alimentación son las siguientes. Primero que nada, en cuanto a los macronutrientes, en algunas guías y recomendaciones que hemos encontrado, pues podemos, y si ustedes observan, de hecho otra vez aparecen los canadienses como pilares del estudio, ¿no? En cuanto a enfermedad renal se refiere. Pues bueno, vemos que en cuanto a los macronutrientes, por ejemplo en el tema de carbohidratos, es el azúcar simple lo que eleva el riesgo, el factor de riesgo. Hay que limitar el consumo de azúcares simples. Muchos pacientes terminan preguntándonos, oye, ¿cuánto azúcar puedo comer al día? La respuesta sería que nada. De hecho, biológicamente no estamos diseñados para digerir los azúcares. Biológicamente no deberíamos comer azúcares. Que podamos, que lo hagamos es otra historia, pero biológicamente ni siquiera deberíamos recomendarlos. Ahora, es muy difícil, casi imposible eliminar el azúcar de la dieta del mexicano. Algo que sí podemos hacer es ayudar con recomendaciones de un consumo más tolerable, ¿verdad? Buscar alternativas a los azúcares simples, definitivamente eliminar todos los azúcares refinados, eliminar totalmente los azúcares añadidos de la dieta, y hay que aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra, no solamente por las características de la fibra, sino porque las dietas ricas en fibra han mostrado una disminución de la proteinuria, lo cual parece bastante importante. Hay que tener control de proteínas, como decíamos, ni muy altas ni muy bajas, esa sería una moraleja muy importante. Las dietas altas en proteína no sirven para nada si no estás usando esa proteína. Entonces hay que hacer estudios para evaluar cuánta proteína tolera un paciente, cuánta realmente usa. No hay que deficientar la cantidad de proteína por el miedo a la misma proteína. Hay que educar al paciente a cuánta proteína puedo comer, cuánta no puedo comer. Hay que medir el control de grasas saturadas y trans. En este sentido marcamos el tema de las dietas vegetarianas y de ahí nos desprendemos con todas las variantes, ¿verdad? Particularmente nosotros somos muy fanáticos del estilo dietético o lacto-vegetariano, que parece no solamente tener un efecto bastante significativo en la disminución del riesgo, sino que además es una dieta que puede incrustarse de forma más eficiente en la cultura mexicana. Es difícil cambiar el estilo dietético del mexicano, claro que sí es difícil, pero hay pequeños procesos transicionales que se pueden hacer y que nos permiten disminuir los factores de riesgo y empezar con estrategias mucho más eficientes de control y prevención. La grasa saturada, las grasas trans parecen ser uno de los factores de riesgo más importantes que encontramos. En cuanto a los micronutrientes, me encontré este estudio, la verdad sumamente interesante, por ahí les recomiendo buscarlo y revisarlo. Bueno, lo que podemos observar es que lo que se ha encontrado es que algunas vitaminas, cuando estas están deficientes, pueden asociarse a un mayor riesgo de enfermedad renal en adultos. Por ejemplo, si ustedes revisan por aquí en el copy page, ¿no?, que hicimos del estudio, vemos que sí se asoció que la deficiencia de vitamina C, vitamina E, vitamina D, potasio y magnesio incrementaban el riesgo de enfermedad renal crónica, las deficiencias de estos micronutrientes. Por otro lado, el exceso de sodio incrementa el riesgo de enfermedad renal crónica, lo cual es sumamente importante. Varios estudios más se han realizado en relación a estos temas, no particularmente con enfermedad renal de forma necesaria, pero sí con todas las comorbilidades que a su vez pueden llevarte a enfermedad renal crónica. Por ejemplo, se ha encontrado que todos los pacientes con sobrepeso y obesidad tienden a tener una deficiencia de vitamina E, vitamina D, y que esto pues entonces se asocia con más riesgo vascular, resistencia a la insulina y por consecuencia también enfermedad renal. Se ha encontrado que deficiencias, por ejemplo, de los valores de folato, de vitamina C, se asocian con un mayor riesgo inmunológico y elevan el riesgo de infecciones o enfermedades como la pielonefritis. Se ha encontrado que las dietas excesivas en sodio sí se asocian a mayor hipertensión arterial, enfermedad vascular
y también la enfermedad renal crónica. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de casos. De hecho, existen ya algunos estudios que se han realizado en Sudamérica donde se encuentra que incluso chicos que practican actividad física de buen rendimiento, como son futbolistas de fuerzas básicas de 17 o 18 años, presentan ciertos marcadores de riesgo para enfermedad renal por el excesivo consumo de bebidas deportivas que ellos tienen. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de detalles. Ahora, podemos concluir de esto entonces que una severa deficiencia de vitaminas como la C, E, D, la cobalamina, el folato, el magnesio y el potasio se asocian con un decrecimiento del factor de riesgo para enfermedad renal, pero que el excesivo consumo de sodio, las dietas o la alimentación alta en sodio puede incrementar el riesgo de enfermedad renal y también de enfermedad vascular. Insisto en el tema de hecho, sería muy común que tú tuvieras una dieta alta en sodio. Si haces un recuento del tipo de alimentos que consumes y empezamos a sacarles cálculos, probablemente consumes una dieta muy alta en sodio sin darte cuenta y dirás, bueno, es que yo casi no le pongo sal a la comida. Pero hay que revisar porque si empiezas a consumir, si consumes productos industrializados, productos procesados, es muy probable que tu ingesta de sodio de hecho sí sea bastante alta. Algunos nutrientes protectores para la enfermedad renal crónica entonces hasta aquí, que valdría la pena que empecemos a estudiar a lo mejor ya de manera individualizada, son la vitamina D, la vitamina C, la vitamina E, el omega 3, probióticos y prebióticos y la fibra. Y ojo con ese detalle, porque aquí vale la pena mencionar esto. Se ha encontrado que la población mexicana de hecho sí presenta una deficiencia poblacional de vitamina D. De hecho se estima que 8 de cada 10 mexicanos presentamos una deficiencia de esta vitamina. Hay muchas causas que te llevan a presentar esta deficiencia. Por ejemplo, tenemos el sobrepeso y la obesidad. El tejido adiposo secuestra la vitamina D. Este tenemos, por ejemplo, que la vitamina C también es sumamente deficiente entre la población en ciertos periodos del año, normalmente entrado el verano. Pues hay que tener cuidado, evaluar los niveles y ingesta de esta vitamina y en tal caso de presentar deficiencias, suplementarla. Pasa lo mismo con la vitamina E. Se ha encontrado que pacientes con sobrepeso y obesidad y enfermedad vascular como es hipertensión tienen una deficiencia sérica de vitamina E. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos valores. El omega 3 es un nutriente que definitivamente está deficiente en la población mexicana. Este es un hecho que está deficiente. Los alimentos que tradicionalmente consumimos tienen una cantidad muy pequeña para el requerimiento estándar. Este, recordar que los alimentos con mayor concentración de omega 3 son los pescados, pero de aguas frías. Hablamos, por ejemplo, del salmón, el cual tradicionalmente no es como que lo consumamos todo el tiempo. Más aparte de eso, no existen muchos otros alimentos en México ricos en vitamina E, perdón, en omega 3 y que sean altamente consumidos por el mexicano. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Ahora, no sé, esto no significa, y sí es importante mencionar, y bueno, ahorita voy a entrar a los probióticos y prebióticos y a la fibra, pero esto no significa que entonces todos deberíamos suplementarnos estos nutrientes. La realidad es que no. ¿Qué debería hacer yo para evaluar esto? No, pues precisamente evaluar mis niveles. Tengo que revisar, por ejemplo, no sé, por ejemplo, para suplementarme vitamina D, tendría que medir mis niveles de 25 H séricos. Si estos se presentan bajos, entonces sí, establecer un protocolo de suplementación. Pero si mis niveles son normales, la realidad es que no tiene ningún sentido suplementarnos esto. Voy a entrar con el estudio de algunos de estos nutrientes en específico y vamos primero con la vitamina D. Les estoy mencionando aquí las principales causas de la deficiencia de vitamina D, de hipovitaminosis D, como son el envejecimiento, la falta de uso de bloqueador solar, más bien el sobreuso, perdón, el sobreuso de bloqueador solar. Hay que tener mucho cuidado con el bloqueador solar. De pronto se tiene esta idea tabú, ¿no? De que entre más grado tenga mi protector solar mejor, y no es del todo cierto. De hecho, un protector solar demasiado fuerte pues podría causarme una hipovitaminosis severa. La pigmentación oscura, de hecho entre más moreno más riesgo de deficiencia de vitamina D tienes, esto por la filtración UV. La enfermedad renal causa déficit de vitamina D, pero también la deficiencia de vitamina D se asocia con enfermedad renal. La baja ingesta dietética, las dietas demasiado restrictivas pueden producir esto. La baja exposición a la luz, por ejemplo, como la mayoría de los mexicanos no la mayoría, pero como todos los mexicanos que trabajamos en home office durante el periodo pandémico,
nuestro riesgo de déficit de vitamina D fue mayor. La polifarmacia también puede causar déficit de vitamina D, principalmente algunos fármacos que inhiben su absorción o deterioran su uso. Es importante que si tú tienes alguno de estos factores, revises tus niveles de 25H y en caso de presentar hipovitaminosis empieces con un proceso de suplementación. Ahora, y quiero reiterar muchísimo esa idea, esto no significa que les esté diciendo que entonces vayan y compren un suplemento de vitamina D y empiecen a suplementarse. No, hay que medir niveles de 25H y empezar la suplementación en caso de ser necesario. Ahora, existen muchos esquemas de suplementación. La realidad es que no hay evidencia suficiente para apoyar que algún esquema sea mejor que otro. Existen dosis pequeñas, por ejemplo, la dosis diaria de 4.000 a 5.000 unidades por 8 a 10 semanas, que ha mostrado ser bastante eficiente. Una dosis semanal de 10.000 a 20.000 unidades o dosis mensuales de 50.000 unidades. Con la dosis anual hay un paréntesis, hay que tener mucho cuidado. No hay mucha evidencia que la sustente. La poca que hay, pues bueno, ahí tiene sus detalles, ¿no? Insistir en la idea de que si tienes factores de riesgo como esto, de hecho, un factor de riesgo aquí que no pusimos porque no es como tal un factor de riesgo, pero que sí tienes mayor predisposición, es de hecho ser mujer. Las mujeres tienen un mayor factor de riesgo para hipovitaminosis D, entonces hay que tener cuidado con ese detalle. Bueno, en cuanto al omega 3, encontramos por aquí este estudio muy interesante también, donde sí se encontró que el consumo de suplementos de omega 3 redujo la proteinuria en pacientes con diabetes tipo 2. O sea, el omega 3 parecería tener una buena asociación, a falta todavía de más evidencia, pero parecería estar bien asociado a un menor riesgo de presentar proteinuria, que pues puede ser un primer paso, ¿no?, para la enfermedad renal. Ahora, se ha encontrado que pacientes con suplementación de omega 3, y esta suplementación se usa solamente para cubrir tu ingesta diaria recomendada, no significa dar más omega 3 del que el paciente realmente necesita, y hay que aclarar mucho ese punto. O sea, no por tomar más omega 3 tienes menor riesgo, pero sí cuidar que la cantidad de omega 3 que consumes sea la correcta, ya sea por alimentos, suplementos o una combinación de los dos, pues sí te va a disminuir el riesgo no solo de enfermedad vascular, sino también de enfermedad renal, y eso es sumamente importante. En este estudio, si ustedes observan, que es un metaanálisis al final, hicieron una revisión muy interesante sobre esquemas de dosificación y suplementación de omega 3. Estos son, dentro de cada estudio que ellos revisaron, las dosis suplementarias de omega 3 que se utilizaron. En esencia, la realidad es que toda la suplementación de omega 3 en todas las dosis que se presentan aquí tuvo un efecto significativo para esto, pero hay que recordar que al final ellos no hipersuplementaron omega 3, lo suplementaron para cubrir la IDR del paciente. En cuanto a los probióticos también han mostrado un gran efecto preventivo para la enfermedad renal crónica, y es que la disbiosis de la microbiota intestinal sí se asocia con un mayor riesgo de enfermedad renal, se asocia con un mayor riesgo de proteinuria, es un tema que sí debería de cuidarse bastante. Es la modulación de esta microbiota intestinal la que parecería tener un efecto preventivo sobre esta enfermedad, y también terapéutico una vez que el paciente ya la tiene, por cierto. Ahora, recordar que la suplementación de probióticos es un tema muy complejo, realmente poco estudiado para la magnitud del tema, y es que empezamos a estudiar los probióticos no desde hace tanto tiempo en realidad. Recordar que en cuanto al tema de probióticos aún no están bien establecidos cosas como el tipo de cepas a utilizar para cada patología, las dosis a utilizar incluso todavía no están bien establecidas, ¿no? De hecho, incluso no existe un estudio como tal que nos permita determinar que hay una disbiosis de la microbiota intestinal. En realidad los diagnósticos se basan en apreciación y criterio clínico del tratante, porque no existe un estudio, aunque de pronto por ahí tú puedes encontrarte algunos laboratorios que te venden la prueba, ¿no?, de medición de la disbiosis. La realidad es que sería fraude porque aún no existe un estudio para medir esta disbiosis. Hay que tener mucho cuidado con ese proceso porque la verdad es que al final es una estafa. Dentro de la evidencia que encontramos es que las dosis recomendadas sitúan una terapia de entre 1 a 10 billones de unidades formadoras coloides por día durante un periodo de 15 a 30 días, o sea, de 2 a 4 semanas, de medio a un mes nada más. Ahora,
Como decíamos, no existe todavía evidencia suficiente como para poder aclarar esta es la mejor cepa para prevenir este tipo de padecimiento o tratar esta enfermedad. Y esta es la dosis necesaria para dicha enfermedad. No existe eso como tal. Es importante revisar el tipo de padecimiento que el paciente tiene. Es importante revisar la combinación de cepas del probiótico y analizarlo en relación a la experiencia clínica del tratante, porque la información aún es bastante deficiente, ¿no? Hay que recordar que los probióticos pueden presentar algunos efectos adversos, principalmente en los primeros días, como son gases, retortijones, pero desaparecen normalmente después de 2 o 3 días de tratamiento. Ahora, los probióticos, si bien es cierto, parecen ser bastante funcionales, parecen ser más funcionales los prebióticos, de hecho. Y es que se han realizado varios estudios donde se ha encontrado que, en esencia, no es como tal el probiótico, sino la dieta lo que regula la microbiota de la persona. O sea, tú podrías llevar una alimentación más balanceada, incluir un buen aporte de fibra, de alimentos prebióticos, y entonces por sí sola se empezaría a restablecer tu microbiota. Es en la disfunción de la microbiota cuando el problema es muy grave, cuando se recomendaría utilizar algún tipo de suplementación. En este caso tenemos dos tipos de prebióticos que la verdad han mostrado muy buena evidencia, ¿no? Tanto para el tratamiento del paciente nefrópata como para la prevención de las complicaciones gástricas que se asocian a este tipo de daños. Una sería la inulina de agave, que tiene demasiada investigación ya, que apoya sus efectos preventivos y su efecto en la regulación de la microbiota intestinal. Normalmente dosis de 9 a 10 gramos por día han sido eficientes para tratar por ejemplo, el perfil de lípidos, para contribuir con la antiinflamación en el paciente con sobrepeso y obesidad, y como efecto hipoglucemiante, lo cual parece ser significativo para disminuir el riesgo renal de estos pacientes. Las dietas ricas en fibra también han mostrado este efecto. Por ejemplo, las dietas que incluyen una cantidad suficiente de fibra por sí sola en el cálculo de los alimentos, o que incluyen suplementación de algunos productos como es el psyllium plantago, que sí han mostrado buenos efectos para la disminución de este riesgo. En cuanto al tema de actividad física como medida preventiva, pues bueno, sabemos que también la actividad física tiene un papel sumamente importante. Por ahí están estas guías de práctica clínica para la prevención y el estilo de vida de pacientes con enfermedad renal, el cual de verdad está muy muy completa y les recomendaría revisar también. Por aquí está el DOI que pueden usar ustedes como referencia. Y bueno, las guías te dicen prácticamente lo mismo que sabemos, ¿no? Hay que hacer actividad física suficiente, adaptada y demás, pero un buen principio para empezar sería acumular un mínimo de 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico. La recomendación sería distribuirlo en un mínimo de 4 días, es decir, realizar al menos 40 minutos por día de actividad física. Esto hay que recordar que es una medida inespecífica, pero inicial, ¿verdad? Para poder mejorar el ejercicio del paciente y empezar con un proceso de disminución de factores de riesgo. Ahora, existe la duda de si es mejor la actividad física aeróbica o la de fuerza. De hecho, por ahí siempre ha existido esta duda, este tabú también de que hacer trabajo de fuerza como el que normalmente se realiza en un gimnasio te puede acercar al daño renal, lo cual es una absurdez. No existe evidencia que diga que entrenar en el gimnasio se asocia a enfermedad renal. Ahora, sí es cierto que normalmente el sujeto que va al gimnasio descuida el entrenamiento aeróbico, el cual también es muy importante, y que normalmente el sujeto que trabaja actividades aeróbicas como es salir a trotar, hacer natación, tiende a descuidar el entrenamiento de fuerza. Es un error rotundo. No debes nada más, por ejemplo, salir a correr, debes hacer trabajo de fuerza y hacer el trabajo aeróbico como correr. No debes nada más entrar al gimnasio y levantar pesas y ya, como estos sujetos que dicen es que a mí me da flojera la caminadora. Bueno, más flojera te va a dar el problema vascular después. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Debemos hacer ambos tipos de actividades, tanto aeróbicas como trabajo de fuerza. Eso es muy importante. Esta es una pirámide de la actividad física, una herramienta que parece ser bastante interesante, ¿no? Publicada por los manuales del libro de Krauss, y que nos hace énfasis en el mismo tema. Si ustedes observan, es importante primero tener un estilo de vida físicamente activo. La recomendación es utilizar métodos para saber qué tan activo eres al día, como es el conteo de pasos diarios. Hoy en día todos podemos descargar una aplicación en nuestro celular para contar pasos. Digo, el celular lo llevamos hasta el baño.
Entonces, saber cuántos pasos al día realizas parece ser bastante eficiente. Deberíamos realizar un mínimo de 12,000 pasos diarios, siendo esto el mínimo recomendable. 12,000 pasos representa que eres una persona físicamente activa. Realizar menos de 5 te convierte en una persona totalmente sedentaria, y entre 5,000 y 12,000 pasos una persona con limitada actividad física al día. Entonces hay que realizar un mínimo de 12,000 pasos. Esta es una estrategia sumamente sencilla. Decíamos, ¿no? Hay muchos contadores de pasos que puedes descargar, muchos celulares ya lo traen, y entonces se convierte en una herramienta interesante para prevenir en el tema de actividad física. Nosotros acostumbramos decirle al paciente, bueno, ¿usted tiene algún impedimento para hacer ejercicio ahora? Por ejemplo, no sé, usted padece de diabetes y no hemos controlado no hemos llegado al control metabólico, usted es hipertenso, usted es un paciente geriátrico con riesgo de fragilidad. Vamos a empezar a hacer pequeñas caminatas, y bueno, ya pasé 4 horas sentado al día por alguna razón. Por ejemplo, soy estudiante y estuve 4 o 6 horas sentado al día, y eso me limitó mucho. Entonces déjame salgo a caminar para alcanzar los pasos que necesito para tratar de limitar el tiempo de sedentarismo. Incluir trabajo de fuerza y flexibilidad también es importante. Decíamos, no basta nada más con salir y correr, también hay que meter trabajo de fuerza. No todo en la vida es hacer la misma actividad, y entonces es importante que logremos esto. Y si ustedes observan en la punta, el estar sentado demasiado tiempo eleva tu factor de riesgo para todo, ¿no? Entonces, como conclusión podríamos decir de esto que es importante que nosotros mejoremos nuestra alimentación, que realicemos más ejercicio, que nos volvamos educadores, que alfabeticemos a la población en materia de cuánto ejercicio hacer, cómo monitorizar su dieta, cómo monitorizar el riesgo renal que ellos pueden llegar a presentar. Y entonces, a partir de esto, establecer puntos de control, establecer medidas de contingencia, y empezar a vigilar que la alimentación del paciente y su estilo de vida no eleven su factor de riesgo más allá de lo que ya podría presentar. Realmente la salud renal es un tema que nos compete a todos, porque de verdad el tema de la salud renal es un problema de índole pública, es un problema que va a colapsar aún más el sistema de salud, y que todos estamos involucrados en el mismo, ¿no? Indistintamente de si eres o no profesional de la salud, tu propio riesgo, el riesgo familiar es demasiado alto. Les dejo por aquí las referencias por si a alguien le interesa revisar más a fondo del tema. Que digo, estas son pocas en relación a lo que sabemos de salud renal, pero es importante estar revisando constantemente la información que conocemos. Y bueno, ahora si alguien tiene algún